Y el domingo, si no recuerdo mal, un canal de televisión a nivel nacional del mundo, no son canales cristianos, un canal de televisión va a retransmitir el culto para todo el país, para que puedan ver el culto en directo. Nosotros no hemos buscado esto, ni siquiera oramos por eso, fueron ellos los que se ofrecieron, así es que yo creo que va a ser un evento muy, muy bonito, un evento impactante. Ayer hablaba con el pastor Jeremías, tenía que salir para Guatemala para seguir arreglando todo el tema de la organización y algunos pagos que había que hacer. Y hemos puesto autobuses gratis para que desde cualquier parte del país la gente pueda asistir a los cultos, y la verdad es que yo creo que va a ser un tiempo muy bonito. Me va a acompañar también en esta ocasión Armando con las cámaras. Vamos a intentar grabar todo lo que podamos para que ustedes también pues puedan, en fin, disfrutar, ¿no? Y ver lo que el Señor está haciendo. Así que bueno, Dios es bueno, Él es el que abre las puertas, el que quita y pone, y toda la gloria, por supuesto, se la damos al Señor. Amén, hermanos. Bien, vamos a pasar ahora a lo último que hemos estado haciendo. No habíamos visitado nunca este país en el cual hemos estado, Turquía. Este país en el Antiguo Testamento recibe el nombre de Togarma. Quédense con eso porque este país jugará un papel muy importante en los últimos tiempos, ¿vale? Bajo el nombre de Togarma se conocía este país. Antes de explicarles todo lo que allí hay, todo lo que vimos, con este grupo precioso de hermanos que nos acompañó, éramos entre Elena, Armando, yo y el grupo éramos como unos 48, ¿no? 48, más o menos, pero sí, 48 éramos, ¿no? 48 personas. Todos los hermanos que vinieron a este primer viaje a Turquía los conocíamos porque habían viajado con nosotros, incluso en algunas ocasiones a Israel, y fue un tiempo muy bonito. Pero lo primero que quiero ponerles es un pequeño vídeo que Armando ha preparado, a ver si lo podemos poner, sobre una ciudad llamada Capadocia. Creo que tiene un poquito de sonido, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces miren estas imágenes un segundito. Esta es la famosa ciudad de Capadocia, la primera que visitamos después de estar en Estambul. Miren todas esas cuevas. Debajo de esa ciudad subterránea llegaron a vivir más de 60.000 personas, la inmensa mayoría de ellos creyentes. Miren esas cuevas. Eso es un laberinto impresionante. Por supuesto no pudimos recorrerlas todas. Entramos a una parte y algunos no pudieron seguir porque tienen miedo a los túneles, a la claustrofobia y todo eso. Pero Capadocia es mencionada en la Biblia en varias ocasiones. La primera vez que aparece el nombre Capadocia en la Biblia la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. La Biblia dice que en el día de Pentecostés, cuando descendió, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre los que allí estaban orando, era el día de la fiesta de Pentecostés, de Shavuot. Había miles y miles de judíos procedentes de todas las naciones de aquel tiempo, y Pedro predicó la palabra y se convirtieron miles de personas, y el mismo día fueron bautizadas. Y si ustedes leen la lista de los países que estaban allí representados, está Capadocia. Capadocia aparece por primera vez en Hechos capítulo 2, y luego, años más tarde, el mismo apóstol Pedro, en una de sus epístolas, les escribe una carta a los hermanos expatriados, a los hermanos que lo habían perdido todo a causa de las persecuciones, y menciona a Ponto, Bitinia, etcétera, y menciona nuevamente a Capadocia. Capadocia es patrimonio de la humanidad, porque lo que allí se ve no se ve en ninguna parte del mundo. Hay una ciudad subterránea donde llegaron a vivir más de 60.000 personas. Es un lugar turístico que vienen de todas partes del mundo a visitarlo. Y todas esas cuevas, todos esos laberintos que hay, pues es donde vivían los cristianos que huían de las persecuciones. No todos son del siglo I. Hay, por ejemplo, capillas, hay iglesias subterráneas que son de siglos posteriores, pero esa fue la primera visita que hicimos. Y yo le decía a los hermanos, miren cómo vivían nuestros hermanos. Miren cómo vivían nuestros hermanos. Nos dijeron, vamos a entrar por una parte sencilla, por una parte fácil. Y créame
que los túneles que hemos visitado en Jerusalén son paraísos en comparación con estos túneles. Muy estrechos, muy bajos, y ahora hay luz eléctrica. Pero en aquellos tiempos, pues imagínate tú, ¿no? Habría que entrar con velas, allí estaban los niños, los ancianos, las mujeres, allí se cantaba, allí se oraba, allí se hacía absolutamente todo, y allí es donde seguramente recibieron con un gozo indescriptible las palabras del apóstol Pedro, ¿no? Cuando les dice, por ejemplo, en una de sus cartas, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y les dice Pedro a estos hermanos que vivían en esas cuevas como animales, gozaos y alegraos. Y si sufren por la causa del Evangelio, tengan en cuenta que así también persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento. Porque el Señor lo que está haciendo es probar vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, tiene que ser probado por fuego. Y cuando el Señor pruebe vuestra fe, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra para el Señor. Y ustedes imagínense, ¿no? Esas familias, esos hermanos sin casa, sabiendo que en cualquier momento podían morir, pues vivían en esas condiciones, y la verdad que se nos ponían los pelos de punta, ¿no? De decir, Señor, qué tremendo el precio tan elevado que tuvieron que pagar miles de hermanos nuestros en aquellos siglos, y que se mantuvieron fieles al Señor, ¿verdad? Y que supieron traspasar el mensaje del Evangelio, y que a pesar de las persecuciones y de la pérdida de sus propiedades, pues no claudicaban, estaban ahí al pie del cañón, ¿no? Así que cada vez que lean las cartas de Pedro, tienen que tener en cuenta de que fueron destinadas, fueron dirigidas a esos hermanos que hemos visto en ese breve vídeo de la ciudad de Capadocia. Antes de comenzar el recorrido por las 7 iglesias del Apocalipsis, que es a lo que realmente íbamos, estuvimos 2 días en la ciudad de Estambul. Estambul no es la capital de Turquía. La capital de Turquía se llama Ankara, pero Estambul es una ciudad de 18 millones de habitantes. ¿Saben lo que es eso? Tiene más habitantes Estambul que muchos países del mundo. 18 millones de personas. Nos quedamos sorprendidos del país tan limpio, tan ordenado y tan bonito que es. Realmente Turquía es una belleza de país. Es un país hermosísimo, lleno de miles y miles de turistas que vienen de todas partes del mundo. Españoles nos encontramos muchísimos, alemanes, rusos, cualquier cantidad de rusos, chinos, bueno, en fin, ¿qué les voy a decir de los chinos, no? Pues allí estuvimos los 2 primeros días. Tuvimos la experiencia de recorrer lo que se llama el Bósforo, que es un canal natural. No es como lo que pasó, por ejemplo, en Panamá, ¿no? Que se hizo un canal para poder pasar de un lugar a otro, sino que terremotos a lo largo de la historia separaron la tierra aproximadamente como unos 2 o 3 kilómetros, y se abrió un canal de más de 30 kilómetros de largo que une el mar Egeo con el mar Negro, ¿verdad? Que ya parte de Rusia. Y por ahí estuvimos también. Hizo muchísimo frío, créanme, hermanos, los 2 primeros días yo digo, Dios mío, si vamos a tener este tiempo todo el tiempo, es tremendo, porque tampoco íbamos tan preparados. Pensábamos que íbamos a encontrar mejor tiempo, nos llovió mucho, hacía mucho frío, la sensación térmica era tremenda. Pero bueno, gracias al Señor pasamos esos 2 días, conocimos a la chica, se llama Arte, fíjate qué nombre, ¿no? No sé por qué, ustedes saben que yo tengo el don de cambiarle el nombre a la gente. Entonces, ella se llamaba Arte, pero no sé por qué a mí se me metió en la cabeza, se llamaba Arce. Y yo la llamaba todo el rato Arce, me decían Arte, digo, sí, eso, Arce. Bueno, no sé si al final la llamé como era o no sé cómo fue. El tema es que ella fue nuestra guía. Y a los pocos días, a los 2 días, llegó el grupo, y ya de ahí el primer recorrido que hicimos fue a Capadocia. Pero fue algo muy interesante, porque hablando por el camino de todos los personajes bíblicos que pasaron por allí, de los cuales hablaremos ahora, salió el tema, me llamó mucho la atención,
salió el tema de los olivos silvestres, porque Turquía hay una parte que está llena de olivos y también de viña. Es un país que produce mucho vino, lo cual me llamó mucho la atención, porque un país musulmán que produzca vino es algo sorprendente, pero kilómetros y kilómetros. Hemos viajado en varias ocasiones más de 10 horas en autobús, que no es una broma, recorridos de una iglesia a otra de más de 10 horas. Y todo eran viñas y viñas y viñas. Bueno, me llamó mucho la atención. Y salió el tema del olivo silvestre, porque ustedes saben que en Romanos capítulo 11 el apóstol Pablo presenta una analogía, es decir, un ejemplo de algo natural, de algo conocido, para hablar de conceptos profundos espirituales. Él utiliza el árbol del olivo para decir que el pueblo de Israel, el cual fue el receptor de la palabra, el país donde nacieron los profetas, los apóstoles, etcétera, pues era como un olivo natural. Pero al rechazar temporalmente al Evangelio y a Jesús, el apóstol Pablo dice que es como si el dueño del olivo, el Señor, arrancara las ramas del olivo y se fuera al campo y hiciera un injerto de ramas de olivo silvestre. Saben que muchos árboles tienen como una copia, ¿no? Hay muchos árboles que tienen como una imitación del árbol verdadero, pero a nadie se le ocurriría primero hacer un injerto, porque eso estaba prohibido. Y en segundo lugar, plantar o injertar ramas de olivo silvestre en un olivo verdadero es un disparate. ¿Qué va a salir de ahí? Nada. Pero dice que esas ramas de olivo silvestre somos nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios, que ahora somos pueblo de Dios, los que hemos creído en el Evangelio y en Jesucristo. Y entonces dice Pablo, pero no te ensoberbezcas, no le des lugar al orgullo, porque poderoso es Dios, cuando se arrepientan, de volver a injertar en el olivo verdadero a las ramas verdaderas. Y recuerden que no son las ramas las que alimentan al olivo, sino el olivo, la raíz, la que alimenta las ramas. Entonces me llamó mucho la atención que en Turquía hay olivos silvestres. Y la guía me dijo, incluso si quieres puedes probar el fruto. Yo les digo, si lo pueden evitar, evítenlo. Pero a mí me hacía ilusión probar el olivo silvestre. ¿Qué da el olivo, hermanos? Pues aceitunas, ¿no? No da olivo, da aceitunas, ¿no? Y el olivo silvestre, pues da aceitunas, pero repito, si las pueden evitar, evítenlas. Había un señor en la carretera, antes de entrar a Capadocia, este lugar que habéis visto en el vídeo, y tenía ahí un kiosquito con cosas para vender, y tenía una bolsita como de cositas blancas, y me dijeron, mira, este es el fruto del olivo silvestre. Yo lo probé, Elena dice que le encantó, a mí como cada vez me gustan las cosas menos, ¿no? Pero bueno, pues yo lo probé y yo me di la vuelta, ahora que no me está oyendo nadie, y lo sembré. Porque es como si me hubiera echado un pedazo de terciopelo amargo a la boca. Sabe horrible, horrible, a rayos. Y ahí le dije, Señor, gracias porque tú me injertaste en el olivo verdadero. Y me llamó la atención eso y se lo quería compartir, ¿no? Porque nunca había visto el fruto ni había probado el fruto de un olivo silvestre. Íbamos con mucha ilusión, sobre todo por el tema de las iglesias del Apocalipsis. Pero antes de entrar en esto y ponerle algunas fotografías, si sois capaces de recordar estos nombres, si no esto va a quedar grabado, quédate con estos nombres. Es impresionante. Turquía fue la cuna del Evangelio. Después de Jerusalén, después de la persecución que se produjo a raíz de la muerte de Esteban, el país que se llenó de cristianos, de norte a sur y de este a oeste, fue lo que actualmente conocemos como Turquía, que en la Biblia no aparece el nombre Turquía, sino se conoce como Asia Menor. Quédate con estos nombres, aparte de las 7 iglesias del Apocalipsis, cuyos nombres los conocen ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Dígame algunos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Ok, vale, veo que lo saben. Aparte de esas 7 ciudades que visitamos, quédense con estos nombres. Galacia, no Galicia, que es diferente, ¿eh? Galacia, la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Dónde estaban los Gálatas? Allí, en el centro de Turquía. La carta de Pablo a los Colosenses. ¿Dónde estaba Colosas? En Turquía. Capadocia, ya lo hemos dicho. Bitinia,
¿Se acuerdan que Pablo un día quería ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió? Ponto, Misia, otro lugar donde el Señor no le permitió entrar a Pablo. Fíjense lo que estoy mencionando, ¿eh? Troas. ¿Alguien recuerda algo de Troas? La Biblia dice que Pablo en Troas tuvo una visión de noche, donde vio a un varón macedonio que le dijo, ven, pasa y ayúdanos. ¿Dónde fue? En Troas, en Turquía. Al sur de Turquía hay una ciudad que me llamó mucho la atención. Digo, oye, es verdad, no me acordaba yo de este detalle. ¿De dónde era Pablo? ¿De dónde era? De Tarso. ¿Y Tarso dónde está? En Turquía. Iconio. Lean el libro de los Hechos y van a ver Iconio, Derbe, Listra, lugares donde en algunos casos fueron apedreados, azotados. Se mencionan a 2 Antioquías en la Biblia. Hubieron en la época bíblica 17 ciudades con el mismo nombre. Antioquía. ¿De dónde viene Antioquía? De Antíoco. ¿Quién era Antíoco? Era uno de los generales, de los hombres de confianza de Alejandro Magno. ¿Se acuerdan? Cuando Alejandro Magno muere, 4 de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco, se adueñaron, digamos, se repartieron el territorio, y Antíoco, ¿verdad? De ahí viene Antioquía. Y la esposa de Antíoco se llamaba Laodicea. Laodicea era la esposa de Antíoco. Bueno, no les quiero volver loco con todo esto, ¿no? Pero, ¿y dónde está el arca de Noé? ¿Dónde se quedó el arca de Noé según la Biblia? En lo que hoy en día se conoce como el monte Ararat. Un monte que tiene más de 5.000 metros de altura, que está siempre helado. Y yo me acuerdo, recién convertido, que leí un libro que me recomendó un hermano de la iglesia. No es de un cristiano, es de un alpinista francés, que el libro, si no recuerdo mal, se llamaba Yo toqué o yo miré, no estoy muy seguro, Yo toqué o yo miré el arca de Noé. Y el arca de Noé, hay toneladas de madera en lo alto del monte Ararat, a más de 5.000 metros de altura. Y eso está también allí, en Turquía. Ya les dije también lo de Togarma. Por allí estuvo, por supuesto, el apóstol Pablo. Después vamos a ver un versículo muy interesante. Estuvo el apóstol Pablo. Vivió 2 años en Éfeso, ¿se acuerdan? 2 años. Encontró a 11 hermanos que cuando les preguntó, ¿ustedes cuándo recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta fue, no sabemos lo que es el Espíritu Santo, no sé lo que nos estás preguntando. ¿Cómo? ¿Y ustedes en qué fueron bautizados? Nosotros fuimos bautizados con Juan el Bautista, y hacía 25 años que se había muerto Juan el Bautista. Así empezó la iglesia de Éfeso. Curiosamente, el mar llegaba hasta Éfeso, pero hoy en día, por terremotos y por movimientos de la tierra, el mar se ha retirado como unos 10 kilómetros. Por eso era muy fácil ir a Éfeso, porque era como la cabeza, y de ahí salían los pastores a diferentes obras. Y Pablo llegó a Éfeso no por tierra como nosotros, más de 10 horas en autobús, sino llegó por el puerto, pero el puerto ya no existe. El mar se retiró 10 kilómetros de Éfeso. Pablo estuvo allí, y recuerdan que cuando Pablo se fue, ¿quién se quedó de pastor en la iglesia? Exactamente, se quedó Timoteo al frente de la iglesia. Así que hemos estado en las mismas calles, en la misma ciudad donde Timoteo vivió. Pero no se olviden que el único discípulo que murió de muerte natural fue el apóstol Juan. ¿Y dónde murió? En Éfeso, no en Patmos. Murió en Éfeso. Y por eso la sepultura de Juan está en Turquía. Pero ¿saben quién está también enterrada allí? María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que el día que Jesús moría en la cruz, le dijo Juan, ahí tu madre, mujer, y ahí tu hijo. Y María se fue a vivir hasta que murió a la casa de Juan, allí también en Turquía. Así que estamos hablando de Pedro, de Pablo, de Bernabé. Bernabé también estuvo allí en Turquía. De hecho, gracias a Bernabé, esto fue una cosa que a mí personalmente me impactó mucho. Cuando Pablo se convierte, camino hacia Damasco, la Biblia dice que él se va a Tarso, a su casa, a su tierra. Y llega la noticia a Jerusalén de que este hombre sanguinario, este hombre que le hizo tanto daño al cristianismo, se ha convertido. Y nadie fue a buscarlo, tú. Es como si nos dijeran, el peor hombre del mundo ahora mismo, el más buscado, el más sanguinario, el más salvaje, resulta que nos enteramos que se ha convertido. Ha tenido un encuentro personal con Cristo y se va a su ciudad, no sé,
Pongamos dónde. Es que, claro, si digo que es el más sanguinario, digo a lo mejor Venezuela, se van a enfadar los venezolanos conmigo. Si digo a Colombia, bueno, da igual, ¿vale? El más malo se convierte. Nadie fue a decir, oye, ¿y este hombre que es un testimonio tremendo, dónde está? ¿Dónde está congregando? ¿Quién lo está discipulando? Solamente se atrevió a ir a buscarlo, ¿saben quién? A ver si saben. Efectivamente, Bernabé. Bernabé se va a Tarso, desde Jerusalén se va a buscarlo y entonces se da cuenta de que efectivamente este hombre se ha convertido, se lo lleva a Jerusalén y cuando llega y lo quiere presentar a la iglesia dice como que le rehuían, ¿no? Le tenían miedo diciendo, cuidado con este que este es un peligro, este hombre tiene autoridad, este hombre es una persona influyente. Y gracias a Bernabé lo presentó a los hermanos. Qué tremendo. Yo no sé lo que hubiera pasado si Bernabé no hubiera sido valiente de ir a buscar a Tarso, a Turquía, al apóstol Pablo, o a Pablo en aquel momento, y no lo hubiera presentado en la iglesia. Yo no sé lo que hubiera ocurrido porque no soy adivino ni estoy aquí para inventarme cosas. Pero Bernabé creyó en él. Y por eso yo le decía a los chicos, y hago un paréntesis, yo le decía a los jóvenes en la escuela bíblica que a veces necesitamos en la vida, sobre todo cuando uno quiere servir al Señor, un empujoncito. ¿Me explico, hermanos? Un empujoncito. Alguien que nos dé una oportunidad. Alguien que nos diga, venga, inténtalo. Lánzate, no tengas miedo. Y yo, de verdad que estoy contento porque veo que en ese sentido, en la nueva etapa en la que me encuentro en mi vida, yo quiero darle, no empujoncitos, quiero darle empujones y patadas, ¿no? A todos los que quieren servir al Señor porque es la mejor decisión que puedes tomar en la vida. Pero bueno, sigo con la lista. Hemos dicho a Pablo, a Bernabé, a Timoteo, a Juan, a María, a Priscila y Matías. No, Priscila y Matías no. Priscila y Aquila también estuvieron allí. Lucas, que está enterrado en Turquía, Lucas, está allí también. Tenemos también a Tito, que también estuvo. Y dicen también, ya no sé si es leyenda o es verdad, Felipe. El apóstol Felipe se cree que también estuvo por allí, por Turquía, y finalmente nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Es decir, que Turquía, quitando lo que es Jerusalén y todo eso, es el país del mundo bíblico, donde más historias de la Biblia puedes encontrarte. Entonces, un país con una riqueza bíblica del Nuevo Testamento. Cuando leas ahora el libro de los Hechos y te encuentras a estos personajes y te encuentres a Pablo en Listra, en Iconio, en Éfeso, en Hierápolis, la ciudad de Hierápolis es donde está enterrado Felipe, pues vas a disfrutar porque te vas a dar cuenta de que Turquía fue un reducto del evangelio tremendo. Y otra cosa muy importante que ya lo sabía, pero lo quiero compartir con ustedes en esta tarde. ¿Les estoy aburriendo? Ah, perdón, es que como vengo tan lleno de esto, de amor, vengo más de historiador que de pastor esta tarde, ¿no? Pero bueno, esto está bien, ¿no? Fue en este lugar, en Turquía, donde nos llamaron por primera vez cristianos. Hay dos Antioquía en la Biblia, Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria, y fue en Antioquía, que está en Turquía, donde por primera vez los inconversos dijeron, estos son los cristianos, que significa los ungidos, los seguidores del Mesías, en ese lugar también, ¿no? Bueno, vamos a ver unas fotos, las podemos poner, hemos elegido como 2 o 3 fotografías por cada iglesia. Después ya explicaremos un poquito. Bueno, paren un segundo. Tú vete pasándola según yo te digo, ¿vale? Esta es la entrada de Éfeso. En Éfeso era como si fuera la aduana y era un edificio enorme donde la gente tenía que entrar y pagar sus impuestos. Y con el paso del tiempo ese edificio se convirtió en una iglesia. Y ahí era donde se bautizaban los cristianos. Pueden ver una escalera para entrar, se bautizaban, y una escalera para salir. ¿Te das cuenta cómo durante siglos los cristianos se bautizaron sumergiéndose en agua? Ahí aprendió la guía que llevábamos, Arte, que nosotros también seguimos practicando el bautismo como se hacía en los tiempos de la Biblia, por inmersión y no por aspersión, como después en algunos concilios se decidió. Así que esto es en la antigua iglesia que había a la entrada de la ciudad de Éfeso. ¿Seguimos?
Eso es algo impresionante. Eso es Éfeso. Había una multitud. Donde más gente encontramos fue en Éfeso. Hay otros lugares donde prácticamente no había nadie. Esa era la biblioteca de Éfeso. No es la más importante de la época. La biblioteca más importante de la época estaba en Alejandría. Ustedes seguramente han oído hablar mucho de eso. Esa es la fachada de los restos de la biblioteca, donde había más de 50.000 volúmenes en aquella época. Ciudad de Éfeso, donde estaba el famoso templo de la diosa Diana, de la cual ahora les voy a contar algo. Seguimos, o Artemisa. Seguimos en Éfeso. Estas son, pues, en fin, ruinas que han quedado de aquella época. Tienen que tener en cuenta que es una zona que ha sido muy sacudida por terremotos. No es que el hombre haya ido y haya destruido los templos, las iglesias, la ciudad. No, no, no. Son los terremotos. Toda la ciudad de Éfeso es de mármol. Los edificios, las columnas, los dinteles, las calles, losas de mármol. Una ciudad que valdría una fortuna hacerla hoy en día. Permítame decirles que aprendí, yo no sabía eso. Eso lo aprendí en este viaje y lo quiero compartir con ustedes. Me pareció muy interesante. Toda ciudad en la época del Imperio Romano que tenía 3 templos a ídolos, automáticamente quedaba exenta de pagar impuestos. Entonces, claro, cuanto más templos tenías, más te ganabas el favor del Imperio Romano, y ahora pueden entender ustedes por qué Pablo era un tío tan peligroso en la ciudad de Éfeso. Porque puso patas arriba la economía de la ciudad. En Éfeso hay templos de todo, de Adriano, de Domiciano, de Artemisa, de Apolos, de todos los ídolos habidos y por haber. Aparte que, déjenme que les diga una cosa, antes que se me olvide, la ciudad de Éfeso en la época de Pablo, esta que ustedes están viendo ahí en pantalla, llegó a tener 250.000 habitantes. ¿Saben cuántos habitantes tiene Santa Cruz según la última estadística? 214.000. 214.000. Es decir, que esa ciudad hace 2000 años tenía más población que nuestra ciudad de Santa Cruz de Tenerife en la actualidad. Entonces, era una ciudad que vivía de la idolatría. ¿Se acuerdan que había unos templecitos que hacían de la diosa Diana? Y como tanta gente se convertía, los templos se quedaban vacíos. Entonces los comerciantes, los que vivían de la idolatría, dijeron, hay que matar a este hombre. De hecho, lo apedrearon a Pablo en Éfeso. Hay que matar a este hombre porque nos va a hundir la economía de la ciudad. Porque la ciudad de Éfeso, en aquellos tiempos, vivía de la idolatría. Al tener 3 templos, ya no pagabas impuestos. Pero es que hoy en día, cuando sales de Éfeso y ya te vas para el autobús, para la guagua, te encuentras tiendas donde venden todo tipo de dioses y de imágenes. Te siguen vendiendo Artemisa, te siguen vendiendo, y ahora no solamente a Artemisa, sino a Pablo, a Pedro, a Santiago, a María, y siguen viviendo del turismo y siguen viviendo de la idolatría. Entonces, cuando veas a Pablo, que está siendo tan perseguido y tan odiado en la ciudad de Éfeso, es precisamente porque tocó el punto de la ciudad, que era la economía. Entonces no convenía que este personaje siguiera vivo, que siguiera sacando a la gente de la idolatría, porque los templos se van a quedar vacíos, vamos a tener que pagar impuestos y vamos a perder nuestro estatus. Así que ese tema me llamó mucho la atención, ¿no? Seguimos adelante. Esta foto que están viendo ahora, esto es, les explico. Hay lugares donde ya no queda prácticamente nada. Pero estos son los restos de lo que se llama la ágora. El ágora era el mercado, la recoba, el sitio de comercio, de intercambio comercial, el sitio donde se reunía la gente para intercambios culturales, negocios, etc. Son 2 plantas. Nosotros estamos en la planta de arriba y está la planta de abajo. Como es una ciudad que llueve mucho, cuando llovía todo el mercadillo se ponía en la planta de abajo, y cuando había buen tiempo la gente subía a la parte de arriba. Yo no estoy seguro dónde es esto, Armando, ahora mismo. Creo que es Sardis. Creo que es la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis había una población judía muy grande. Saben que España, la palabra España, el nombre, el país de España en hebreo, que está en la Biblia, se pronuncia Sefarat. Perdón, Esmirna. ¿Esmirna? Ok, sí, perdón. Me equivoqué, era Esmirna, esto es Esmirna. Entonces, Sefarat está entroncado con la palabra Sardis, tiene la misma raíz, por la gran comunidad de judíos que había en aquel momento.
Por supuesto, en cada sitio donde íbamos, orábamos y leíamos el mensaje que el Señor le mandó a cada una de las iglesias. Así que esta es el ágora, el centro neurálgico, económico, donde la gente iba a vender, a comprar, incluso también a evangelizar, que se llama el ágora de la ciudad de Esmirna, que la ciudad de Esmirna moderna es espectacular, una belleza de ciudad. Seguimos. Esta fotografía sigue siendo el ágora de Esmirna. Ven la parte de abajo, los arcos, y en la parte de arriba, que está totalmente ya destruido, sería la parte del mercadillo. Ese es el puente por donde tenemos que traspasar, por caminar, y es enorme, es un área gigantesca. Seguimos. Esta fotografía es del ágora por abajo. Ustedes han visto las fotografías en la parte de arriba, y todos esos soportales es donde se ponían las tiendas de animales, de comida, de telas, médicos, en fin, todo tipo de cosas. Y en esos arcos, no solamente aquí, sino en otras ciudades que se llaman los fornis, es donde se ponían las prostitutas a fornicar. La palabra fornicar viene de forni, de esos arcos, y ahí se ponían las mujeres para ofrecer sus servicios, ¿no? Seguimos, eso es Esmirna. Ahora estamos en Pérgamo. Esta es la ciudad de Pérgamo. La que están viendo abajo ustedes es la Pérgamo moderna. Nosotros estamos en la ciudad de Pérgamo, la de los tiempos de la Biblia, que le decía a Cordy, antes de empezar el culto, que esa ciudad de Pérgamo la descubrió un alemán, Karl Humann. Así se llamaba. ¿Lo dije bien? Karl Humann. Resulta que los alemanes fueron los que en Turquía construyeron el ferrocarril, el tren, así como los ingleses hicieron el tren en la India. Los alemanes hicieron el tren en Turquía hace mucho tiempo, y a Karl Humann le hacía falta piedras. Y los habitantes del Pérgamo de aquella época le dijeron: arriba en la montaña hay un montón de piedras tiradas, vete y coge las que quieras. Y este hombre subió a lo alto de la montaña y comenzó a excavar, y se dio cuenta que lo que había descubierto era nada más y nada menos que la ciudad de Pérgamo, la bíblica. Y claro, como los alemanes son muy inteligentes, pues lo que hizo fue comenzar a llevarse un montón de piedras a Berlín, al Museo de Berlín. Y en Pérgamo es donde se dice: sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Y hay un altar, las ruinas de un altar que es, bueno, enorme, gigantesco, donde estaban los ídolos, donde se sacrificaban animales, etc. Y este Karl Humann lo desmanteló todo y se llevó el altar entero a Berlín. Así que si en algún momento quieren ver el altar de Pérgamo, tienen que ir a Alemania. No vayan a Pérgamo porque no existe. Pero esas gradas, que parecen muy fácil, hermano, es una ladera así, que tienes que ir con un cuidado terrible, y es el teatro. En la parte de abajo hacían las obras de teatro, y en la ladera de la montaña han hecho esas gradas que son inmensas, y ahí se ponía la gente para ver las obras de teatro. Pero obras de teatro terribles, donde había un vicio, lujuria, en fin, muchas cosas en esas gradas. Era una ciudad de perversión, una ciudad terrible, y que la influencia espiritual del espíritu, ¿no?, de la atmósfera de Pérgamo terminó destruyendo a la iglesia. Así de claro. Porque nosotros tenemos que entender que nos movemos en un mundo espiritual. Cada país tiene sus características. Hay gente que son más abiertas, otros son más cultos, otros son más joviales, otros son más conservadores, pero eso es lo exterior. Eso es lo que vemos. Pero luego hay influencias espirituales. Hay ciudades muy idólatras. Hay hay ciudades y países muy ateos, etcétera, ¿no? Y Pérgamo tenía una influencia espiritual tan terrible que la iglesia no soportó la presión, el ambiente espiritual, y además se metió en la iglesia falsa doctrina, ya para colmo, lo que faltaba. Y la iglesia de Pérgamo quedó prácticamente destruida y desmantelada. Ahora, déjenme que les cuente una pequeña anécdota. Aparte de que siempre, por todas partes de donde uno va, siempre hay gente que te reconoce por los devocionales y todo esto. Yo reconocí a un pastor que hacía muchos años que no veía, me lo encontré en Éfeso, y me presentó a un hermano que iba con él, un chico joven mexicano, y me dijo que en la ciudad de Pérgamo, porque él me dijo: voy a ir a Pérgamo a predicar, y le digo: ¿hay iglesia en Pérgamo?
Y me dice el chico mexicano, bueno, realmente somos 5 hermanos. ¿Viene la ciudad que está al pie de la montaña? 5 hermanos se están reuniendo en una casa para orar secretamente en esta ciudad. Esa es la iglesia que hay ahora mismo en Pérgamo. 5 hermanos orando en un hogar. Les dejo esta carga de oración para que oren por esta realidad, ¿no? Pérgamo quedó totalmente destruida, los terremotos, ¿verdad? Seguimos. Esta fotografía también es de Pérgamo. Templos paganos por todas partes. Esto es lo que queda en pie de aquella antigua ciudad que también tuvo su oportunidad, como todas las iglesias del Apocalipsis. ¿Seguimos? Esta es las ruinas de la ciudad de Pérgamo. Ya nos estamos marchando, veníamos de allá arriba, ya nos estamos marchando, nos cogió la lluvia y tuvimos que marcharnos rápido, ya nos íbamos por ese laberinto. Y entonces a Pérgamo no se puede subir en autobús porque es una carretera muy estrecha, peligrosa, y entonces el autobús nos dejó al pie de la montaña y hay un grupo de taxistas que esperan a los autobuses y a los turistas para subirlos y bajarlos, así que ya teníamos que irnos porque si no nos quedamos allí en Pérgamo, ¿no? Vamos a pasar ahora a otra fotografía y esta que están viendo ahora es Tiatira. Esta es las ruinas de la ciudad de Tiatira. Esto es lo que quedó de la Tiatira bíblica. Toda rodeada de casas, de edificios. Tiatira es una ciudad grande, una ciudad importante, moderna, pero en el centro de la ciudad quedó este poquito y curiosamente yo no lo vi, pero después una hermana me enseñó la fotografía y hay un montón de tumbas escritas en hebreo. Y ponen incluso el nombre, por ejemplo, hay una tumba que la leí y decía, aquí yace mi mujer, es un rabino muy famoso de la época, aquí yace una Eshet Hayil, aquí yace una mujer virtuosa, como la de Proverbios 31. Tiatira prácticamente no se ve nada. Recuerdo a Tiatira porque cuando salí corriendo, pasé por una tienda donde había un montón de muñecos colgados en el techo y le compré a Adriel un Spiderman, gigante así. Pero bueno, eso es una cosa de familia, pero bueno, para que lo sepa. Pero tuve que salir corriendo, volver y ¿cómo nos llevamos al Spiderman? Lo doblamos en la maleta y lo trajimos. Pero bueno, seguimos. Este es otro trocito que queda prácticamente nada de la ciudad de Tiatira. Allí también, lógicamente, estuvimos orando. Yo siempre decía, Señor, si hay alguna familia, algún hermano, alguna iglesia, algunos hermanos nuestros que se congregan aquí, fortalécelos en la fe, anímalos, porque es un país totalmente musulmán, aunque la mayoría no practican, la mayoría son laicos, incluso ateos nos dijeron, pero seguramente tiene que haber algún hermano por allí, ¿no? Seguimos viendo más fotografías y esta también es de Tiatira, todo en ruinas, todo muy mal cuidado, no le dan ninguna importancia, por lo menos Tiatira es como la encontramos. Seguimos viendo las siguientes fotografías. Bueno, esto es Filadelfia. También queda muy poco, muy poquito, dentro de un barrio hay unas poquitas ruinas de lo que fue antaño la iglesia de Filadelfia. Allí también estuvimos orando, quedan muy poquitas ruinas y esta es una de las pocas iglesias que no recibió una reprensión. De las 7 solamente hay 2, como Esmirna y esta Filadelfia, que recibió un buen mensaje. A esta se le dijo el Señor, retén lo que tienes, sé fiel hasta la muerte para que recibas la corona de vida. Y fue una iglesia muy buena en aquel tiempo, ¿verdad? Seguimos, creo que seguramente la siguiente también. ¿Ves? Esto es Filadelfia, efectivamente. Solamente quedan unos pocos restos de aquella época y de siglos posteriores. Ahí tuvimos un tiempito de oración y nos marchamos, ¿no? Ahí comimos ese día en la ciudad de Filadelfia. Seguimos y ahí ya salimos. Esa es la entrada de lo poquito que se puede ver de la iglesia de Filadelfia y poco más, ya no hay nada. Es tremendo, ¿no? Un país que fue evangelizado, un país donde había hermanos, iglesias por todas partes, donde estuvieron nuestros hermanos, como les acabo de mencionar, Pedro, Juan y todos, y sin embargo todo eso ya hoy en día son ruinas, no quedó absolutamente nada. Y siempre decía a los hermanos, cuidado, no nos pase a nosotros lo mismo, que nos confiemos, bajemos la guardia, porque estas iglesias funcionaron perfectamente en aquella época,
pero lamentablemente pues desaparecieron. Seguimos un poquito más rápido. Tenemos esta es la iglesia de Sardis. Esto es Sardis. Esta es una antigua sinagoga enorme. Es una de las sinagogas más antiguas de Oriente Medio que tuvimos la oportunidad de visitar. Una sinagoga enorme. Y estamos ya en las ruinas de la ciudad de Sardis. ¿Seguimos? Es un salón inmenso, no podemos pisar por ahí porque eran todo así mosaicos de la época, pero los perros y los gatos que están por todos lados en Turquía se mueven como pez en el agua, ¿no? Seguimos, estamos en Sardis, ya salimos de la iglesia de Sardis y seguimos viendo ruinas y piedras y aquí nos encontramos, para mí, de todos los lugares que visitamos, donde hubo iglesia en el tiempo de la Biblia, el lugar más hermoso de todos los que vimos, entre montañas, no sé si saldrán ahí, rodeadas de nieve, es la iglesia de Laodicea. Déjenme que les lea un momentito un versículo mientras tenemos ahí la fotografía puesta. El versículo dice, en Colosenses 4:16, Colosenses 4:16, cuando esta carta, la carta de los Colosenses, haya sido leída entre vosotros, escuchen esto, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea también la leáis vosotros. No tenemos la carta de la iglesia de la Odisea en nuestras Biblias, pero se ve que la iglesia de la Odisea, la última del Apocalipsis, la que decía nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad, y el Señor les dice, sois pobres, ciegos, desnudos, desventurados, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan el versículo, verdad? Apocalipsis 3:10 o 3:20. Pues recibió una carta y Pablo dice, hermanos, yo les escribo una carta a la iglesia, pero cuando terminen de leerla, se la mandan a la iglesia de la Odisea y la carta de la iglesia de la Odisea la leen ustedes. Se ve que hay mucho más cartas que circulaban en aquella época que no nos han llegado hasta nosotros, ¿vale? Estamos en la iglesia de la Odisea, también unas ruinas enormes. Estuvimos allí un buen tiempo, también oramos y todo eso. ¿Seguimos? Ok, ahí siguen siendo las ruinas de esta ciudad. Y no sé si pudiéramos ver una fotografía donde se ven las montañas llenas de nieve. La verdad es que ahí están, eso es. Teníamos las montañas llenas de nieve. Eso es un piso de cristal donde se ve la antigua Laodicea bajo esa plataforma de cristal. Esa fue, aunque es la última en mencionarse en la Biblia, esa fue la primera iglesia que visitamos una mañana con un tiempo precioso y aparte con este paisaje, con las montañas de nieve, realmente muy, muy, muy bonito. Y yo creo que ya no hay más, ¿no? Se acabó, ok. Entonces, hermanos queridos, si vamos un momentito al Apocalipsis, y no quiero extenderme demasiado, si vamos un momentito al Apocalipsis, el capítulo 1, quiero leerles rápidamente unos versículos y prestemos atención a ellos, porque después de haber estado en este país donde tantas cosas sucedieron, donde tanta palabra se escribió, me gustaría que leyéramos en esta tarde en Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 10, donde la palabra del Señor dice lo siguiente. Apocalipsis 1:10. Está hablando el apóstol Juan y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Preguntamos cuando estuvimos en Esmirna, que es una ciudad con un puerto maravilloso, qué posibilidades había para ir a Patmos, la isla donde Juan escribió el Apocalipsis. Y nos dijeron que el barco no estaba funcionando. Nos dijeron que el barco desde Esmirna hasta Patmos tarda 4 horas. Así que habría que ir muy temprano en la mañana, viajar 4 horas, estar allí todo el día, explicando lo que pasó, el Apocalipsis, Juan, etcétera, y volver por la noche otro viaje de otras 4 horas. Estaríamos prácticamente todo el día fuera. No pudimos ir a la isla de Patmos, cuando el Señor lo permita iremos, si Él quiere. Y a esa isla se mandaban a la gente para que murieran. Era como una especie de isla de Alcatraz o algo así, ¿no? A Juan intentaron matarlo de varias formas.
pero el Señor lo protegió milagrosamente. Incluso quisieron quemarlo y no sé por qué, pero no moría. Finalmente el Imperio Romano, a través del emperador Domiciano, decidió desterrarlo. Estamos hablando de un hombre ya más de 90 años, probablemente 100, para que muriera y allí se quedara. Y estando en la isla de Patmos, un anciano, solo, sin comida, sin agua, sin nada, me llama la atención que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es impresionante. Podía haber estado quejándose, podía haber estado hecho polvo, destruido, desanimado, deprimido. No, no, no. Las circunstancias no tienen por qué moldear nuestro carácter ni controlar nuestras vidas. Las circunstancias son cambiantes, pero la presencia del Señor es real y permanente. Estaba en el Espíritu, estaba alineado con Dios. Sabía que era el día del Señor. Sabía cómo tenía que estar. Las circunstancias terribles. Él no sabía que se le iba a aparecer el Señor. Él no lo sabía. Lo único que sabía es que había sido enviado a la isla de Patmos para que las inclemencias del tiempo, el frío, el hambre, la sed, lo terminaran matando. Pero a él eso no le importaba. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así como tenemos que estar nosotros. Amén, hermanos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor se le presenta y logró oír su voz nuevamente. Dice que cuando oyó esa voz era como una voz de trompeta. Y la voz que oyó le dijo lo siguiente: yo soy el Alfa y el Omega. Tienen que tener en cuenta de que el Nuevo Testamento se tradujo del griego a nuestro idioma. El Señor no le habló en griego a Juan. El Señor hablaría seguramente en arameo o en hebreo. Pero bueno, sabemos que el Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la Omega es la última. Y le dice: yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, que él hizo 7 copias del mismo libro. No vayan a pensar que hizo una copia del Apocalipsis, se la mandó a Éfeso, terminaban de leerlo, se lo mandaba a Esmirna. No, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Y hizo 7 copias del mismo libro. Una para Éfeso, otra para Esmirna, otra para Pérgamo y así sucesivamente. Y escríbele y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Hoy en día diríamos Turquía. Y las iglesias que el Señor escogió, seguramente todas fueron abiertas por el apóstol Pablo, aunque después Juan fue el que supervisó la obra en Asia Menor. Escogió a la iglesia de Éfeso, donde Pablo estuvo 2 años, a la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si no hubiera sido por el Apocalipsis, nunca hubiéramos sabido que en estas ciudades había una obra. Porque, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo no es mencionada ni en Romanos, ni en los Evangelios, ni en la carta de Pablo a los Corintios, ni en ninguna parte. Gracias a esta revelación sabemos que en estas iglesias, que en estas ciudades habían comunidades cristianas. Algunas no estaban muy bien, otras estaban pasando persecución, otras estaban luchando con las falsas profecías, falsos apóstoles, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Señor escogió a estas 7 y no a otras? Podía haberle dicho: mira, escríbele a Corinto o escríbele a los tesalonicenses. No, no, a estas 7 iglesias. Y entonces quiero terminar de leer el capítulo que dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Se ve que estaba oyendo la voz por la espalda, porque si lo hubiera tenido de frente no hace falta que me vuelva. Pero dice: me volví para ver la voz. Quería ver la voz, él no sabía que iba a ver al Señor. Para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias a las cuales él les va a escribir. ¿Te das cuenta? 7 candeleros de oro, los famosos menorá, estos de 7 brazos. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Parece que estamos leyendo ahora a Daniel, ¿no? Vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Juan nunca había visto así a Jesús, nunca.
Es la primera vez que Juan ve a Jesús de una forma diferente, vestido de una forma diferente, con una voz diferente, un aspecto espectacular. Y entonces dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Esto me conmueve el alma, porque ahora vamos a ver lo que eso significa. El Señor está en medio de las iglesias, paseándose, pero en la mano tenía 7 estrellas. ¿Cómo le puede caber una estrella en la mano a nuestro Dios? Es una cosa increíble. 7 estrellas ahí en la mano, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Pero quién es este? ¿Quién es este? Y dice ahora Juan, cuando le vi, porque no solamente le oyó, lo vio. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas. Otra vez lo mismo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Así que este personaje que estamos describiendo aquí experimentó la muerte, murió. Dice, pero estoy vivo otra vez. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, es eterno, es un ser que no va a volver a morir. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. Los 3 tiempos, ¿no? Lo que has visto, lo que es y lo que será. Y ahora le explica lo que a mí me conmovió. El misterio, el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Esta es la explicación, escúchenla bien. Las 7 estrellas, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Si 7 pastores, estrellas, 7 candeleros o 7 iglesias. La presencia del Señor en cada una de las iglesias. Pero Señor, esta iglesia tiene falsas doctrinas, pero yo estoy ahí. Yo estoy ahí hablándoles a ver si cambian. Señor, pero en esta iglesia tienen nombre de que viven pero han muerto. Pero yo estoy ahí en medio para ver si se despiertan y escuchan la palabra. Y también en la iglesia de la Odisea, que no te quieren, que te han dejado fuera, también estoy ahí hablándoles, tocando, llamando, a ver si me abren, a ver si se percatan, ¿no? En las 7 iglesias, y le dije a los hermanos en Turquía, y se lo digo a todos ustedes y a los que nos están viendo en casa en este momento, esa expresión que a veces leemos, que como que la leemos así, ¿no? Como que no le damos importancia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, no a mi iglesia, a las iglesias. Porque a mí me interesa saber lo que Dios está haciendo en otros países, en otras congregaciones, en otras iglesias. Porque somos un cuerpo, hermanos. Y necesitamos tener visión amplia y no una visión solamente de mi iglesia, mi local, mis niños, mis jóvenes y mí, sino el que tiene oídos, ábrelo bien para que oiga lo que Dios le está diciendo a las iglesias. Él se está paseando en las iglesias y tiene a los pastores en su mano. Los ángeles, las estrellas de las congregaciones. Y eso es algo que nos tiene que conmover el alma, de saber que nosotros no nos hemos equivocado, no hemos tomado la peor equivocación de nuestra vida, sino que sabemos que hoy aquí el Señor está entre nosotros. Y yo sé personalmente que el Señor me tiene agarrado de la mano. Y no quiero que me suelte, ni yo soltarlo a Él. Amén, hermanos. Porque la Biblia nos enseña que cuando un hombre se estaba hundiendo, a punto de morir, que no es una broma, clamó al Señor y el Señor le agarró por la mano y lo sacó. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle cada día al Señor. Señor, agárrame de la diestra. Hay un versículo muy bonito en Isaías que dice, ese versículo de Isaías 41:10, si me lo pueden buscar un momentito, me lo pones en la pantalla. Lo aprendí hace mucho tiempo, que justamente nos habla acerca de cómo el Señor nos tiene
cogidos, agarrados. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Estamos agarrados al Señor y de ahí no nos va a sacar nadie. Nos quieren silenciar, pero no van a conseguirlo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que yo solamente lo que les quiero decir para concluir, no nos soltemos de la mano del Señor. Porque un minuto que bajes la guardia, un minuto que te sueltes de la presencia del Señor, yo no sé lo que puede pasar. Años nos ha costado, ¿sí o no? Años nos ha costado llegar hasta aquí. Me acuerdo el primer día que entré a este local, como si fuera ahora. Como si fuera ahora. No tiene nada que ver con lo que ustedes están viendo ahora. Llegar hasta aquí, en tu relación con el Señor, nos ha llevado años. Con fallos, con caídas, con errores. Pero hasta aquí hemos podido llegar con la gracia del Señor. Pero lo que se ha conseguido en años, lo podemos perder en minutos. Porque cuesta más edificar que destruir. Todos hemos visto imágenes en televisión terribles, de moles, de edificios gigantescos, que seguramente tardaron años en construirlos, millones en terminarlos. Y en décimas de segundo, con unas cargas de dinamita, de explosivos, ¡boom!, se vienen abajo. Y lo que tardaron años, se viene abajo. Y el diablo está tratando de dinamitar tu comunión con Dios. El diablo está tratando de desanimarnos, de desconectarnos, de silenciarnos a toda costa. Y cada vez van a salir cosas más raras, y más raras, y más raras. Y cada vez vamos a oír cosas que dicen, pero ¿esto qué viene ahora? ¿En qué siglo estamos viviendo? ¿En el 21 o volvemos a la Edad Media? Hermanos queridos, no nos soltemos de la mano de nuestro Dios, porque ahí está nuestra seguridad y nuestra garantía. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio que nos has dado de poder ver con nuestros propios ojos todos esos lugares y poder venir aquí a la iglesia y compartir todo este conocimiento con los hermanos. Ayúdanos a no caer en los mismos errores que lamentablemente muchos de nuestros hermanos cometieron. Que todo esto sea una advertencia, una llamada de atención al compromiso, a la entrega, a la santidad, al servicio genuino y fiel, Señor. Ayúdanos a no cometer los errores y cometer los pecados que esa espada del Espíritu, que corta toda mentira, toda estratagema del diablo, es el martillo que golpea la roca, es el fuego que calienta el alma. Y por eso queremos que la palabra en esta tarde haga un efecto positivo en todos y en cada uno de nosotros. Y ante la palabra de Dios no hay peros. La palabra de Dios dice esto y eso es lo que creemos y eso es lo que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias de nuestra vida. Y queremos en esta tarde pedirte, Señor, que cuando abramos tu palabra y hablemos de ella, tú abras nuestros corazones y nuestros oídos para que esta palabra poderosa que ha sido escrita, Señor, con sangre y con mucho esfuerzo y sacrificio, pueda tocar los corazones y pueda ministrar y hablar a cada uno de los presentes y de los que están más allá de estas fronteras. Y que tu bendición esté sobre todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero decirles que en esta mañana estuve compartiendo la palabra en la iglesia del Puerto de la Cruz. Subí especialmente porque nuestro hermano Adrián y su esposa presentaban a su niño al Señor. Y me pidieron si podía subir para orar por el niño, cosa que hicimos. Tuvimos allí también, bueno, Elena, Marcos, Loli. Y decidieron ponerle a su hijo el nombre Natán. Ya tenemos a uno en la iglesia. Ya tenemos ahora dos. Y a mí siempre me gusta hablar del personaje, de la persona, del hombre o de la mujer, que le van a poner el nombre a ese niño o a esa niña. Y comencé a estudiar la vida de Natán, o el nombre Natán. Y me di cuenta de cosas muy interesantes. Por ejemplo, no hay uno solo en la Biblia, hay varios. David, el rey David, por cierto, tenía un hijo que se llamaba Natán. No es muy conocido, más conocido Salomón, Absalón, etc. Pero tenía un hijo que se llamaba Natán. Pero no voy a hablar de ese personaje, de ese hijo de David, aunque se llame Natán, porque realmente prácticamente nada podemos decir de él, porque la Biblia no cuenta nada de Natán, el hijo de David. Hay otro Natán
que es mencionado como parte del grupo de personas que vinieron del cautiverio en Babilonia. Dice que uno de los que venían en esa masa enorme de gente se llamaba Natán, pero nada más, no nos dice nada. Pero sin embargo la Biblia nos habla de un profeta que se llama Natán. Su nombre en hebreo es muy interesante porque está compuesto por 3 letras y es uno de los pocos nombres de la Biblia que se pueden leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y dice exactamente lo mismo. Y eso no es una casualidad. Para que se hagan una idea, hay un personaje en la Biblia cuyo nombre es Labán. ¿Lo conocen? ¿Quién era Labán? Era el suegro de Jacob, el hermano de Rebeca. ¿Sí o no? El nombre Labán significa blanco. El color blanco en hebreo se dice Labán. Sin embargo, si su nombre lo lees al revés, significa tramposo. Es como la palabra amor. Si la lees al revés es Roma, o si lees Roma al revés es amor. Es decir, Labán era una persona que daba una imagen, pero que a la hora de la verdad no era la verdadera. Porque Labán era un hombre, digamos, teóricamente muy hospitalario, muy abierto, muy cariñoso, pero era un tramposo. Y eso fue lo que demostró ser. Así que parecía un hombre blanco, puro, transparente, hospitalario, cariñoso, etcétera, pero en el fondo era un tramposo y no era la misma persona en público que en privado. Sin embargo, hay algunos nombres en la Biblia que se pueden leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y se lee exactamente igual. Por ejemplo, uno de ellos, David. David se puede leer, tiene la misma letra al principio y la misma letra al final. Tenemos el nombre God, que es el nombre del anticristo en el Antiguo Testamento, en una imitación de querer tener un nombre con la misma letra al principio y al final. Pero este nombre empieza con una letra Nun y termina con una letra Nun, aunque se escriba al final diferente, porque es Sofit. Y la palabra o el nombre Natán significa regalo. Y es que los hijos son un regalo, no son un estorbo, no son un problema. Todos y cada uno de los hijos que Dios nos dé como padres y como madres, tenemos que aceptar que son un regalo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo hayas buscado o no. ¿Me entienden? Hayas querido que viniera o no. Ha sido un regalo de Dios y Dios permitió que esa niña, que ese niño que tienes, viniera. Porque hay algunos que pudiendo lo intentan y no viene. Y hay algunos que no lo intentan y vienen. Bueno, lo intentan, pero quiero decir, ¿me entiende, no? Porque no es con la telepatía que viene la cuestión. Natán fue un profeta muy valiente, pero antes de hablar de este aspecto que me ha llamado la atención de él, de su valentía, la primera vez que yo encuentro a Natán en la Biblia, lo encuentro en un momento donde David se despierta durante la noche y le viene al corazón un deseo que ya venía masticando, ya venía rumiando hace tiempo. Y era el de construirle un templo, una casa a su Dios. Él llama al profeta Natán y le dice: Natán, escucha bien. Tengo en mi corazón el deseo, nadie lo había hecho, ni Abraham, ni Moisés, ni Jacob. Pero él sí sentía en su corazón el deseo de construirle un enorme y precioso templo a Dios. Y llama al profeta Natán y le abre su corazón y le cuenta lo que siente y lo que quiere hacer. Y Natán le dice: haz lo que quieras porque Dios está contigo. Y allí empieza David con sus planes y allí empieza David a escribir los salmos que van a ser las canciones que se van a cantar en ese templo. Y empieza a mandar a hacer instrumentos musicales que se siguen tocando hasta el día de hoy en muchos lugares en Israel. Y el hombre comienza a hacer unas batallas tremendas para despojarle a los filisteos y a todos los enemigos que rodeaban a Israel de oro, plata, madera, piedras preciosas, etcétera, para tener lo suficiente para la construcción del templo. Pero un día llega el profeta Natán y le dice: el Señor me dice que te diga que tú no vas a construir el templo al Señor en Jerusalén. Es decir, primero le dijo: haz lo que venga a tu corazón porque Dios está contigo. Pero lo dijo
no en el nombre del Señor, sino lo dijo como diciendo, bueno, venga adelante, es una buena idea. Precioso que también nosotros los judíos podamos tener un templo donde poder adorar a Dios y podamos llevar nuestro sacrificio y presentárselos a nuestro Dios. Pero lo dijo no inspirado por Dios, sino lo dijo, vamos a decir entre comillas, en la carne. Sin embargo, cuando él entra en comunión con el Señor le dice, yo no te he dicho que le digas eso a mi siervo David. Yo quiero que le digas a mi siervo David que el templo sí se va a construir, pero no lo va a levantar, no lo va a edificar él, lo va a levantar su hijo Salomón. Pero que él no se desanime, que no se derrumba, que no se venga abajo, sino que él siga preparando todos los planes, el dinero, el oro, la plata, que él haga las guerras para que el templo se pueda construir en tiempo de paz, pero que él no lo va a construir, él no lo va a edificar, sino su hijo Salomón. Es decir, veo en Natán algo muy importante, y es que aprendió a rectificar. Se dio cuenta de que se había equivocado en la primera conversación que mantuvo con el rey David. Primeramente le había dicho, adelante, no hay problema, las puertas están abiertas. Y en segundo lugar, después le dice, David, el Señor dice que no lo vas a construir tú, sino tu hijo Salomón. Y de sabios es corregir, amén, hermanos. Es muy importante que en la vida, si te das cuenta que te has equivocado, no sigas en tu empeño de seguir adelante, sino que tengas la humildad y la fortaleza y la confianza en el Señor de querer cambiar, de decir, Señor, perdóname, me he equivocado, no hice bien ese negocio, me equivoqué de sitio, no tomé una buena decisión, no dije una buena palabra, pero pido perdón y estoy dispuesto a cambiar para no seguir en ese camino equivocado. Amén, hermanos. Pero lo que quiero destacar de Natán, quiero que lo leamos directamente de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Y lo vamos a proyectar ahí para que ustedes, si quieren seguir la lectura, lo puedan hacer. El Señor le dijo a Natán, o el Señor más bien envió a Natán a David, y él vino y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Dios, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Cuántos dicen amén? No, paramos ahí. Ay, amigo. Ay, amigo. Vamos a ver la valentía del profeta Natán. Porque estamos hablando del rey David. Yo no sé si usted conoce mucho de la vida de este hombre. El rey David era una persona que a las buenas era una maravilla. Pero no le buscara las cosquillas, amigo,
porque no hay león, ni oso, ni gigante que le detenga al rey David cuando este hombre coge la espada en la mano y le da rienda suelta a toda su ira y su furor, ¿eh? No estamos hablando de un pelele ni de un mequetrefe sin personalidad y carácter ninguno. Estamos hablando del gran rey David, que es capaz de armar a sus soldados cuando le pide un bocadillo a un vecino y el vecino se niega a dárselo, es capaz de matar a toda la familia del vecino. Y estamos hablando de aquel necio llamado Nabal, porque Nabal significa necio o tonto. No estamos hablando de una persona que le puede decir cualquier cosa y bueno, agacha las orejas y aquí no ha pasado nada. Estamos hablando de un hombre de tremenda personalidad, un carácter tremendo, como tiene que tener todo líder. Una persona que se ha curtido en 1000 batallas, una persona que ha sufrido el menosprecio de sus hermanos, una persona que sabe lo que es vivir solito en las montañas, jugándose la vida ante osos, ante leones. Una persona que ha estado durante años saltando de cueva en cueva, de lugar en lugar, porque un rey llamado Saúl, que además era su suegro, quería matarlo. Un hombre que no tiene nada de cobardía, al contrario, es valiente hasta la máxima potencia. Fíjate, hermanos, que cuando Saúl le dijo, si te quieres casar con mi hija, si quieres ser el suegro del rey, tráeme 100 prepucios de filisteos. Y le dijo David, vale. Pero dice la Biblia que Saúl buscaba ocasión para que lo mataran. Y no le trajo 100, no. Le trajo 200. ¿Qué te parece? Ese era David. Un hombre temperamental, un hombre con un carácter tremendo. Dice que tenía un grupo de soldados coléricos. Dice, no me enojes a los coléricos, no sea que se levanten contra ti y te arremetan. Un hombre tremendo. Ahora tienes que ir a la presencia del rey sin llamarte el rey, esa es otra, sin llamarte el rey. Tienes que ir a su presencia y amonestarlo por un pecado que hace un año ha cometido y que nadie, lógicamente, se ha atrevido ni a levantar la voz. A ver quién es capaz en su reino de ponerle el cascabel al gato, amigo. Hay una historia en el libro de Esther que dice que cuando Esther se entera de que van a matar a todo su pueblo, su tío Mardoqueo le pide que vaya y que interceda delante de su pueblo, delante del rey. Y ella dice, corre peligro mi vida, porque nadie puede atreverse a entrar a la presencia del rey si el rey no le llama. Si yo entro a la presencia del rey y el rey no extiende su cetro en señal de aceptación, yo puedo perder la vida. Natán sabe perfectamente que las costumbres de palacio son que nadie puede entrar en la presencia de un rey, y menos de David, si éste no te llama. Y de momento aquí no dice que David lo llamara porque quería arrepentirse, porque quería cambiar, porque quería pedirle perdón al Señor, no. Sino que es Dios el que le pone en el corazón a Natán, vete a mi siervo David y háblale y amonéstalo. Tiene que armarse de valor, seguramente habrá orado, no me cabe la menor duda. Seguramente habrá, no sé, hasta ayunado, habrá pedido consejo, se habrá rodeado de personas que fueran a orar por él, no lo sé. La cuestión está en que hay que echarle un valor impresionante para llegar a la presencia del rey sin ser llamado por este y decirle, tú eres esta persona que ha matado a Urías y le has robado su mujer y te has acostado con ella. Ay, amigo, tiene que pedir mucha valentía al Señor y tiene que pedirle mucha sabiduría al Señor. Porque ustedes saben que una vez un rey en la Biblia fue amonestado por algo inmoral que estaba haciendo y le cortó la cabeza, el rey Herodes, a Juan el Bautista. ¿Quién le dice a Natán que en un momento de arrebato no coges en un mal momento, en un mal día al rey David y saca la espada y te degolla allí mismo? Por lo tanto, ya te puedes poner a orar, amigo. Ya te puedes poner a pedirle al Señor sabiduría. Gloria a Dios, que dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida al Señor, el cual la dará abundantemente y sin reproche y sin medida. ¿Cuántos dicen amén? Allí va Natán a la presencia del rey David y él se inventa una historia que seguramente el Señor le reveló para por ahí meterse en el mismo corazón de David, y le cuenta la historia que recién hemos leído esta tarde. Aquel hombre rico, aquel hombre pobre, que uno tenía todo, el otro solamente tenía una, y el rico le robó la ovejita, y David dice, esto no lo voy a permitir en mi reino. No voy a permitir semejante ejemplo, no voy a permitir yo como rey, como estadista, como gobernante de Israel, que el egoísmo y que estos actos injustos se produzcan bajo mi techo. Y cuando él manifiesta, digamos, su ira y su furor, es cuando aprovecha el rey Natán para decirle, es que ese eres tú.
es que ese mismito eres tú. Porque tú tienes todas las mujeres que te dé la gana. De hecho, David tenía en esa altura muchas mujeres, más otras que podía tener. Pero justamente le has robado a la única mujer que tenía uno de tus valientes llamado Urías. Y uno analiza y dice, ¿y quién era Urías? Bueno, David tenía miles de soldados, ¿sí o no? Miles. Pero hay una lista en la Biblia donde aparecen los valientes. Los que eran diferentes, los que eran capaces de hacer locuras si su rey se lo mandaba. Y dentro de esos valientes había 3 que eran más valientes incluso que los demás. Urías era uno de los que formaban la lista de los 30 valientes. Urías formaba parte de la guardia personal del rey. Urías sin ningún problema, créame, él ve que viene una lanza o viene una espada y va a clavar al corazón del rey David y él se va a poner en medio para salvar a su rey. No les quepa la menor duda. Un hombre que ama, un hombre que respeta, un hombre que daría la vida por su rey, sin dudarlo 2 veces. Pero él ha tenido relaciones con su esposa y Urías no está en casa, Urías está en el campo de batalla. Dice la Biblia que David subió un día a lo alto del tejado de su palacio y dice que vio a una mujer allí bañándose. Y para que no malinterpreten la historia ni digan tonterías, esa mujer no estaba allí provocando a David ni estaba provocando a nadie. Se supone que el rey no estaba en el palacio. Se supone que no había ningún hombre cerca porque todos los hombres ya habían ido al campo de batalla. Y si su marido como soldado había ido, se supone que David también había ido porque era el jefe de los soldados. ¿Qué rayo está haciendo esta mujer bañándose en la azotea de su casa? Lo que está haciendo es el rito de purificación. Ella no puede entrar a su casa porque está saliendo de su periodo menstrual y ella tiene que hacer mikvé, ella tiene que sumergirse en una bañera de agua y purificarse. Ella está haciendo el rito conforme a la ley mosaica. Ella no está haciendo ningún acto de provocación. Ella no está utilizando su belleza femenina. Ella no está utilizando su hermosura, sus atributos para provocar a nadie. Ella no es una Jezabel. Ella no es una provocadora, ella es una mujer de Dios. Y el problema no está en ella, el problema está en ti, David. Qué fácil es echarle la culpa a los demás. Y qué difícil es a veces mirarnos el ombligo. Y le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al Señor, le echamos la culpa a los políticos, le echamos la culpa a todo. Pero ya es hora de decir, ay de mí, no hay del mundo y hay de lo que están haciendo los demás. Y David subió a la azotea y vio aquello y en vez de irse para su casa, pues allí se quedó. Y la Biblia nos da a entender que lejos de los ojos, lejos del corazón. Pero por los ojos le entró la lascivia y todos conocemos el resto de la historia. Él se acuesta con ella y la deja embarazada. Ay, amigo, la cosa se complica. Esto parece un culebrón venezolano. Continuará. Y uno dice, ¿y qué va a pasar en el próximo capítulo? No pasa nada. David es sabio, David es inteligente. David dice, no pasa nada. Está embarazada de poco tiempo. Aún no se nota. Solamente lo sabe ella y yo. Llamemos al marido. Le damos un pernota, un pase de fin de semana, se acuesta con ella y cuando ella le diga que está embarazada, este tonto va a creer que el niño es de él y ya está. Cuidado con los planes que haces en la carne porque te pueden salir bien, pero una cosa es que te salgan bien las cosas delante de los hombres y otra cosa es que te salgan bien delante de Dios. El plan era perfecto a los ojos de David, pero le salió el tiro por la culata, porque la Biblia dice que Urías vino del campo de batalla, y entonces él, en vez de irse esa noche a dormir a su casa, dice que se queda a dormir en la calle, como haríamos cualquiera de nosotros, que estamos en la guerra, nos llama el rey, nos da un permiso de fin de semana, y en vez de irnos a acostar con nuestra mujer, ustedes no, porque están en un nivel espiritual diferente, estarían orando, ayunando, leyendo la palabra, viernes por la noche, sábado por la noche, orando, reprendiendo a los demonios, atando a los espíritus malignos. Pero la Biblia dice que Urías no fue a dormir a la casa con su mujer. Le dicen al rey, oye, que este tipo no fue a dormir anoche a la casa de la mujer. Y lo llama, le dice, ¿pero qué te pasa? Y escucha la explicación. Yo no soy así. Yo no soy así. No sé si hay alguien con ese corazón. Yo no en mi vida he conocido a unas personas así. Urías le dice, ¿cómo? Mi Dios, mi Señor, mi Rey. Irme yo a disfrutar con mi esposa, tener un fin de semana tranquilo y relajado, cuando el arca de la alianza del Señor
está en el campo de batalla y mis hermanos y mis soldados, mis amigos, están jugándose la vida en el campo de batalla. Lejos sea eso de mí, para nada. Yo no voy a estar pegándome la gran vida y mis hermanos jugándose la vida por mi Dios y por mi pueblo. De eso nada. Y David se queda asombrado y dice, madre mía, continuará. Y estamos toda la noche esperando que llegue el cuarto capítulo y decimos, a ver cuándo viene, a ver cuándo viene. Y entonces David dice, plan B, plan B. El primero me salió, el segundo voy a acertar. Lo llama, le dice, esta noche a comer a mi casa. Fíjate, un soldado llamado para comer en la mesa del rey David, el rey de Israel. ¡Wow! David lo emborracha, David lo engatusa y dice, bueno, ahora borracho. Ustedes saben que todos los borrachos, no sé cómo se las arreglan, siempre llegan a casa. Lo ves dirigiendo el tráfico, haciendo el idiota, cantando en las plazas por aquí y por allá, meándose contra las paredes, haciendo tonterías, pero el tipo siempre llega a la casa. Está borracho, pero este va a llegar a casa, además vive al lado. Pues tampoco fue a dormir. Otro tiro por la culata, continuará, capítulo 255, y estamos diciendo, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar esta historia? Y David dice, mira, se acabó. Tráeme papel y lápiz, apunta ahí. Cuando llegue este hombre al campamento, me lo pones en primera línea. Cuando salgan los de la ciudad, me lo dejas solo y que Dios se encargue de él, punto. Y le dice a Urías, toma, lleva la carta y se la das al general. Urías es tan buen hombre que no abre la carta por el camino. Y se la entrega al general, el general de aquello. Cuando llegue este hombre al campo de batalla, me lo pones en primera línea y lo dejan solo para que muera. Y dijo, muy bien, vete a tu sitio, ya te llamaremos. Efectivamente así fue. Empieza el combate, le dicen, Urías, tú en primera línea. Pero en primera línea hay que estar apoyado, en primera línea no puedes ir solo. Hay gente que se mete en camisas de once varas a hacer cosas que nadie le ha dicho, así terminan. No, es que yo sentí, usted no sintió nada. Allí meten a Urías en primera línea y para estar en primera línea de intercesión, de clamor, de evangelismo, de servicio a Dios, tienes que estar armado, no puedes ir solo, jamás, nunca el Señor mandó solo a nadie al campo de batalla. Y para ir solo, hermano, es mejor no ir. Sin embargo, él va para allá y cuando salen de la ciudad, en vez de sus compañeros y sus hermanos cubrirle las espaldas, lo dejan solo y muere. Y le llega la noticia al rey y le dicen, orden cumplida, Urías ha muerto. Y David se frota las manos y dice, uff, qué alivio. Betsabé le manda un WhatsApp. Betsabé, cuando quieras, vente para arriba, que tu marido ha muerto. Guardas luto una semana para cumplir las apariencias y aquí no ha pasado nada. Y la historia termina diciendo, pero esto que David hizo no fue agradable ante los ojos del Señor. Punto. Aparentemente te salió bien la jugada. Ya no existe el marido, ya tienes el juguete, ya te saliste con la tuya, pero recuerda que esto que has hecho, aunque nadie en tu reino y en tu palacio se atreva a decirte ni mu, ni tus mujeres, ni tus hijos, ni tus soldados, ni nadie, lo que has hecho no ha pasado desapercibido ante los ojos de tu Dios. No será hoy, no será mañana, pero tarde o temprano, querido amigo, te va a venir la disciplina y el palo y la vara de parte del Señor. Y ahí entra Natán. Natán ya no puede más. Natán se da cuenta de que no se puede permitir que el ungido del Señor viva esa doble vida. No se puede permitir que David por un lado alabe a Dios y por otro lado lleve una vida totalmente desordenada. Y allí él ora y Dios le da valentía y Dios le da sabiduría y allí va al palacio. Y entonces cuando le cuenta esta historia que hemos leído del pobre y del rico y al final le dice a David, tú eres ese hombre, el rey David. Y entonces David se rompe y se quebranta. Porque David era un hombre de Dios. Y cuando le llega la amonestación, hace una oración tremenda que es la que usted ha leído esta noche, si ha prestado atención al Salmo 51, los 19 versículos del Salmo 51, que la primera parte la leyó Elena, la segunda parte la leyó Yeray. Allí es donde él dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, crea en mí un espíritu recto y noble, etcétera, etcétera, etcétera. David se quebranta, David se humilla delante del Señor y entonces Natán lo ayuda a restaurar. Porque cuando una persona se arrepiente y quiere cambiar y ser tratado, ahí está el varón de Dios para ayudarte a ser restaurado. Qué diferente, qué distinto la vida de Saúl, ¿verdad?
que tenía un varón de Dios también. En este caso no era Natán, en este caso era el profeta Samuel. Y dice la palabra de Dios que Samuel le decía una cosa y Saúl hacía otra. Y venía otra oportunidad y otra vez volvía a pecar, porque Saúl era un desobediente, pero David era un hombre según el corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Natán es un nombre precioso. Es un nombre que significa regalo. Es un regalo de Dios a la vida de David. Porque si no hubiera sido por este valiente, si no hubiera sido por este pedazo de hombre de Dios que se jugó la vida, David hubiera muerto, hubiera sido destruido. Ahora bien, el niño que esperaba a Betsabé murió. Natán le dice, el niño que esperas, aunque ores, aunque ayunes y hagas lo que quieras, olvídate, ese niño va a morir. Te va a venir otro, que va a ser Salomón, el que va a construir el templo, pero este juguete, este niño, no va a vivir. Mira, tú juega con el pecado lo que quieras, vente al culto el domingo por la tarde y haz lo que te dé la gana como un salvaje durante la semana, pero te voy a decir una cosa, el pecado no perdona. Como estés coqueteando con el pecado, con prostitutas, con pornografía, con porros, con bebidas y con historia, puedes venir aquí como un santo y como una cara de niño bueno y una mosquita muerta que no rompe un plato, pero ándate con ojo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mi hermano. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a su marido, puede engañar a su esposa, puede engañar al pastor, puede engañar a quien usted quiera, pero delante de Dios estamos desnudos y a Él no se le puede engañar ni se le puede burlar. Y David pasó desapercibido durante un año, pero permítame que le recuerde algo. ¿Se acuerda de la carta que mandó? ¿Se acuerda o no? La carta que mandó, creo que era a Joab, el general de su ejército, o Abner, no recuerdo bien, da igual. La carta que le mandó donde decía que matara a Urías, ¿se acuerda? ¿Qué pasó con esa carta? ¿A dónde llegó a parar? Yo creo que la hubieran publicado en Facebook en aquel tiempo si hubiera asistido. Pero esa carta estaba en el bolsillo del general. Ahí. Cuando llega a Israel, después del campo de batalla, seguramente de muchos tiempos peleando, llega el que tiene la carta y le dice a un señor, digo, mira, ven para acá que te voy a enseñar algo, lee esto un momentito. Esta lleva la firma de David. Esta lleva la firma de David, el rey de Israel. ¿Y quién leyó esa carta? ¿Quién se enteró de eso? Ahitofel. Y usted dice, ¿ese quién es? El papá de Urías. Ay, Señor de la gloria. A partir de ese momento, Ahitofel dice, yo no le puedo meter mano porque no tengo autoridad ni puedo hacerle daño, pero el que la hace la paga. Y ese fue el que apoyó a Absalón, ¿se acuerda? Aquel que tenía aquella melena, que se quedó colgado y que se rebeló contra su padre. ¿Quién apoyó a ese rebelde? ¿Quién le dijo, no, tú para adelante, tú sigue para adelante, que nos cargamos a tu padre y tú vas a ser rey? ¿Quién le daba consejo? Que dice que el consejo que daba Ahitofel en aquellos tiempos era como palabra de Dios. ¿Quién se lo dio? Ahitofel. ¿Qué le parece? Mira, hermano, el pecado es terrible. El pecado es terrible, terrible, no puede pasar desapercibido ante los ojos de Dios. Tarde o temprano te atrapa, a menos que haya perdón, a menos que haya humillación, a menos que haya arrepentimiento. Dios perdona y olvida. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que practica el pecado se la juega, porque con Dios no se puede jugar. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo, con Dios no se puede burlar a Dios. Ahora, hemos hablado de la valentía, hemos hablado de la sabiduría, hemos hablado de las características de Natán, pero hay algo que me llama la atención de Natán. Y dice la Biblia que con el paso del tiempo, uno de los hijos del rey David se autoproclama rey. El padre no le ha dicho que él va a ser el rey, pero él, como ve que su padre es mayor, que su padre ya está viejito y todavía no ha nombrado heredero, él se autoproclama rey. Y quiero que vengan conmigo, por favor, a la palabra, a este texto, en Primera de Reyes, capítulo 1, por favor. Primera de Reyes, capítulo 1, porque una de las características que también me llamó la atención de Natán es que era un hombre de visión. Veía lo que podía pasar, cuidado, tenía discernimiento, tenía olfato espiritual y dice, como esto no lo arregle, esto va a ser un desastre, peor que lo que hiciste en el pasado. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5,
Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, yo reinaré. Dios no le ha dicho nada, Dios no lo respalda, pero él ya se autoproclama rey. Se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Versículo 6, Primera de Reyes 1:6. Su padre nunca le había entristecido en todos los días por decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no lo seguían. No seguían a Adonías. Matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó ni al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Lo estaba haciendo por atrás, a ocultas. Entonces habló Natán a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ve pues ahora, toma consejos para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey y dile, escuchen, Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Y ustedes pueden leer el resto de la historia al llegar a casa esta noche. Aquí se está montando algo que va a traer la ruina de Israel, algo que puede ser un desastre para la vida de Betsabé, para la vida de Salomón y para la vida de miles de personas en Jerusalén. Y es que hay un hijo de David que se ha revelado, ya es el segundo. Primero fue Absalón, ahora hay un tal Adonías que dice que su padre nunca le llamó la atención. Su padre nunca se entristeció por él, quiero decir. Es decir, era un niño caprichoso. Un niño mimado, príncipe de Israel, que se creía que porque era príncipe de Israel y encima era una hermosura de hombre espectacular, podía hacer lo que le daba la gana. Y su padre nunca le dijo nada. ¿Qué dice Proverbios de este tipo de niños? ¿Se acuerda usted lo que dice Proverbios? Yo sí me acuerdo. ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? Dígame, dígalo. Ok, se lo voy a decir. El niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. ¿Qué le parece? El niño se porta mal, le da patadas, escupa a la madre, dice palabrotas, es un salvaje. Y la madre va y le da el móvil para que el niño se porte bien y se calle. Está criando a un salvaje. Hoy le pide el móvil, mañana le pide las llaves del coche y pasado le pega una paliza y la pone en la puerta de la calle a usted. Si no enderezamos el árbol de pequeño, de grande va a ser imposible. Instruye, enséñale, amonesta, exhorta al niño, no al adolescente. La adolescencia es vanidad, dice la Biblia. Y la juventud también es vanidad. Pero dice la Biblia que cuando hay que instruir, invertir tiempo, no es en la adolescencia. No digo que no, pero puede ser tarde. Pero donde hay que empezar es en la cuna. En la cuna. Mire, yo me atrevería a decir que si está embarazada, empiece a imponerle las manos, empiece a orar, empiece a bendecirlo, empiece a cantarle alabanza, empiece a leerle la Biblia. No espera a que tenga 18 años y que él elija lo que quiere en la vida, no. Instruye, enséñale, dedíquele tiempo al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se desviará, no se apartará de ese camino. Es la madre la que le tiene que enseñar la fe al hijo y el padre el conocimiento. Eso es lo que nos enseña la Biblia. La fe de Timoteo, ¿de dónde la sacó? De su madre, de su abuela. Dice Pablo, la fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La palabra madre en hebreo es em, y en la palabra emuná, que es la palabra fe, tiene dentro incluida la palabra madre. Luego la madre juega un papel fundamental en la crianza de los hijos, y el padre ni le cuento. Por eso, amados hermanos, este muchacho era un problema porque nunca nadie le llamó la atención, porque nunca nadie le dijo no se hace eso. Y era un rebelde, y una cosa es un rebelde de 2 años, otra cosa es un rebelde de 15 años, y otra cosa es un rebelde con poder, con autoridad y con belleza a los 20 años. Ya no hay quien lo pare. Y se rebela contra su propio padre. Y entonces ahí está el profeta Natán, el hombre de Dios, el hombre valiente, el hombre sabio, el hombre que sabe interpretar lo que va a pasar en el futuro, el hombre que tiene discernimiento espiritual, y va corriendo a Betsabé y dice, ven para acá.
Tienes que parar esto como sea. Dile a tu marido, aunque esté viejo, aunque ya el pobre ya esté más para allá que para acá. Dile a tu marido, oye, tú me hiciste a mí una promesa. A mí hace años me enseñó alguien y me dijo, hay dos personas en esta vida que no se olvidan de lo que tú le prometes a alguien. Y digo, ¿quiénes son? Dice, los niños y tu mujer. Como tú le prometas a un niño algo y no se lo des, agárrate. Te persigue. Pero como tú le prometas a tu mujer algo y no se lo des, duermes en el salón de tu casa. Tú me dijiste que me ibas a invitar a cenar. Tú me dijiste que me ibas... ¿Ven? Ahora llega Betsabé y dice, tú me juraste, tú me dijiste que mi hijo Salomón sería el rey. ¿Cómo permites que Adonías sea ahora el rey? Actúa, ponte los pantalones, caramba. No hay nada peor que un calzonazo en una casa. Esa es la gran desgracia que muchas mujeres han tenido, que no han tenido un hombre espiritual a su lado. Y no hay nada peor que una mujer descabezada. Y no hay nada peor que un hombre sin autoridad espiritual en su casa. ¿Y sabe por qué no tienen muchos hombres autoridad en su casa? Porque no están sometidos a Dios. Porque un hombre sometido a Dios es un hombre con el respaldo y con la bendición de Dios. Pero cuando no hay respaldo de Dios ni bendición, sino que la casa es un gallinero, una casa de loco, yo dudo mucho de que ese hombre esté sometido a la soberanía de Dios. Y por consecuencia, eso se lo transmite a su mujer, se lo transmite a sus hijos, y entonces uno puede ver que en la casa eres una cosa y en la iglesia eres otra completamente diferente. Adonías era un peligro, había que frenar esto como fuera. ¿Y quién puso freno? ¿Quién advirtió del peligro? Natán. Bendito sea Dios por gente como Natán, que son capaces de predicar y de decir, aunque sea el mismísimo rey de Israel, lo que tienen que oír, no lo que les gustaría oír. Miren, hermano, hoy en día hay predicadores. Me deje que le cuente un chisme cristiano. Hoy en día hay predicadores que predican lo que la gente quiere oír. Y por eso tienen éxito. Y por eso tienen gente. Porque le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar un montón de trabajo, vas a tener empresa, vas a viajar para aquí, vas a viajar para allá, te va a abrir puertas, vas a ser una mujer de Dios tremenda, se te van a someter las naciones, donde pongas la planta del pie todo será tuyo. Y claro, te hincha el ego. ¿Quién no quiere oír un hombre así? ¿Quién no quiere oír un pastor así? Un hombre de fe te está malcriando, porque a lo mejor estás en pecado, a lo mejor estás en desorden, y no se atreve a decirte, póngase en orden. ¿Cómo Dios le va a bendecir? ¿Y cómo Dios le va a dar naciones si no es capaz ni de ordenar su habitación, mi hermana? Y Natán no era un hombre que se casaba con nadie. Si el rey me mata, que me mate. Pero yo voy a decirle al rey lo que tengo que decirle, no lo que el rey quiere que le diga. Hubiera sido más fácil, humanamente hablando, decirle, rey, ven para acá, tengo algo que decirte. ¿Qué mujer más hermosa tienes? En español dice Betsabé, en hebreo es Bat-sheba. Bat-sheba, la séptima hija. ¿Sabe lo que significa tener 7 hijos en Israel? Es la bendición más grande que un ser humano puede tener. El séptimo es el especial, es lo máximo. Por eso David, los hermanos lo odiaban, porque fue el octavo. Y el séptimo dijo, ¿y este para qué viene aquí? Vete a la montaña a cuidar las ovejas. Yo soy el séptimo, tú eres el octavo, fuera de aquí, largo. ¿Qué le parece? Ella era la niña bonita, ella era la séptima hija, ella era la hija que cerraba el círculo, la perfección, 7 hijos. He llenado la aljaba, soy un hombre bienaventurado. Y por eso le puso séptima hija. Ese era el nombre de ella, Betsabé Bat-sheba. Le podía haber dicho, oye, te has casado con la séptima hija. Tienes una mujer hermosa, una mujer que te ama, además está embarazada. Bendito seas, mi rey David. Y David hubiera dicho, Natán, esta noche ven a comer conmigo, que vamos a disfrutar y vamos a tener... No. Él no buscaba dones, él no buscaba dádivas. Él lo que quería era servir a Dios. Y si el servir a Dios significaba decirle, tú eres ese hombre, él está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque él no se casa con nadie, él está comprometido con Dios. Y el que está comprometido con Dios no tiene miedo a decir la verdad, no tiene miedo a predicar la verdad, no tiene miedo a decir, el Señor dice así, amén. Y por eso yo con este nombre de Natán he disfrutado muchísimo en esta semana. Porque yo quiero que en esta tarde todos y cada uno de nosotros le pidamos al Señor la valentía que tuvo Natán. Y la sabiduría que tuvo Natán. Y el discernimiento y olfato espiritual que tuvo Natán. 3 características espectaculares. Si las 3 las tuviéramos, madre mía. Valentía, sabiduría y discernimiento espiritual. Dígalo conmigo.
valentía, sabiduría y discernimiento espiritual. Otra vez, valentía y discernimiento espiritual. Esas tres características me llaman a mí mucho la atención de Natán, el regalo de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos una gran ventaja. Y es que tenemos un rey perfecto, que nunca va a hacer nada indebido, que nunca va a hacer nada que nos cause dolor o tristeza, como en un momento hizo David, sino que tenemos un rey bueno, que tiene palabras de aliento y de vida para todos y cada uno de sus hijos. Y quiero que en esta tarde inclines tu rostro y le des muchas gracias a tu Rey, a tu Señor, a tu soberano, porque es ahora, en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde hay crisis en la familia, crisis de autoridad, crisis de principios, es ahora cuando podemos decir, gracias Dios mío, porque antes de que vinieran estos tiempos locos y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir, te conocí a ti.